La historia de la crucifixión es difícil de contar. Resulta bastante negativa para los que quieren pensar que el Imperio Romano fue una entidad noble, digna y diligente, sobre la que se basan muchas de nuestras costumbres y principios morales. Nuestras investigaciones sobre la fisiología de la crucifixión revelan lo terrible que es este castigo. El principal propósito de la crucifixión no es simplemente ejecutar, sino mantener a la víctima con vida el mayor tiempo posible. Pero la crucifixión es mucho más antigua que el Nuevo Testamento. Se remonta a los albores de la civilización. Algunos eruditos creen que se inventó como ritual de muerte diseñado para elevar físicamente sobre la tierra al condenado durante la ejecución. Los antiguos creían que la tierra era una deidad viviente que no podía contaminarse con el tacto maligno de un criminal. Era una época en la que el hombre primitivo creía que la naturaleza estaba controlada por poderosos dioses. Nos referimos a dioses que hacían brillar el sol, que hacían soplar el viento. De ellos dependía la supervivencia, de ellos dependían los cultivos y las cosechas, y muchas sociedades antiguas giraban en torno a las cosechas. Algunas de las deidades más primitivas eran dioses de la fertilidad, como la diosa Tierra. Todas las culturas antiguas tenían su versión de la diosa Madre Tierra. Representaba un aspecto muy importante de la vida de los pueblos primitivos. La cosecha, la reproducción, los cultivos, la cría de ganado, era crucial para su cultura y para su bienestar físico. Era vital no ofender a la diosa Tierra. Cualquier variación en los generosos dones de la tierra tenía un efecto muy adverso sobre el estilo de vida y la salud de la gente. La crucifixión satisfacía la necesidad religiosa primitiva de no contaminar la sagrada Madre Tierra con la sangre indigna de los condenados. Ese deseo se ritualizó en un método de ejecución que sobrevivió miles de años. Con los años, esa creencia primitiva se codificó y se racionalizó. Nos ofrece una visión de los rituales de la muerte. A menudo la razón subyacente bajo un ritual se pierde y se olvida hasta que lo único que perdura es el propio ritual. A lo largo de cientos de años, la crucifixión perdió su significado espiritual y se convirtió en un mero instrumento de ejecución y castigo, sobre todo en Oriente. La crucifixión no la inventaron los romanos. En realidad formaba parte de la sociedad antigua desde el siglo VI a.C. y el Imperio Persa. Fue descubierta en Persia por Alejandro Magno, que la llevó a Europa en el siglo IV a.C. Parece que fue Alejandro Magno quien la trajo de Oriente, pero fueron los romanos quienes la emplearon a gran escala. La crucifixión se extendió por todo el orbe romano. Una de las peores cosas del Imperio Romano eran sus castigos. Y la crucifixión era el sumum supplicium, el peor castigo posible entre los romanos. Era un instrumento de control social. Estamos hablando de una estructura gubernamental pequeña que tenía que controlar una población muy grande. Había poblaciones que no cumplían la ley, eran delincuentes y las aterrorizaban para que se portasen bien. La crucifixión no consistía en encontrar un castigo proporcionado al delito. Quintiliano, una de las fuentes antiguas, dice que el fin de la crucifixión era su efecto ejemplarizante. Servía para conminar al resto de la gente a no cometer delitos. Era la mejor forma de disuasión. Es el mismo argumento que se emplea hoy en Estados Unidos para la pena de muerte. La crucifixión estaba reservada a los sectores más bajos de la sociedad. Si eras ciudadano romano, en la mayoría de los casos no te podían crucificar. La crucifixión se reservaba a los enemigos, a los traidores, a los criminales y a los esclavos, a los otros. Existe un caso particular en el que Cicerón acusa a Verres de haber crucificado a un ciudadano romano, a sabiendas de que era ciudadano romano, y Verres fue condenado. Un primitivo ritual de muerte pagano concebido para no ofender a los dioses de la naturaleza fue reinventado por los romanos como método de tortura. Pero con el martirio de Cristo la cruz renació y se convirtió en un nuevo ritual de muerte para los cristianos hasta la actualidad.